Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida. Soy su hermano José Antonio Reyes y le doy la bienvenida a nuestro programa de hoy. Como usted sabe, estamos estudiando la palabra de Dios. Si esta es la primera vez que usted nos ve, pues es el libro de Daniel, el cual estamos estudiando y es un estudio muy interesante. Queremos que usted se aproveche de los 13 estudios que estamos preparando y que nos escriba. Nosotros vamos a estar dando información al final de cómo usted se puede comunicar con nosotros y recibir la guía de estudio que debe de acompañar todos estos estudios bíblicos. Y como les he dicho anteriormente, este es posiblemente uno de los estudios más importantes que hemos preparado en la historia de nuestra programación de Compartiendo el Pan de Vida, porque vamos a estar estudiando la profecía durante los próximos programas, que es el plan de Dios para la humanidad. Y este libro de Daniel es muy especial para que usted comprenda en qué punto del programa de Dios estamos, hacia dónde se mueve la historia y cuál será el fin de todas las cosas. Así es que en el día de hoy consiga su Biblia, ábrala en el capítulo 2 de Daniel, pues vamos a estar dando allí la información y la lectura de la palabra del Señor y nos gozaremos en la lección de hoy. Así es que me gozo en darle la bienvenida a nuestro programa y quiero ahora que leamos juntos la palabra de Dios en el capítulo 2 de Daniel. La palabra de Dios dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostrareis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Esta es nuestra tercera lección en el libro de Daniel, y la hemos titulado La profecía bíblica dentro de la historia sagrada del libro, junto con la revelación divina en el glorioso plan de Dios. Como hemos visto, hemos leído los capítulos 2 de Daniel, verso 1 al 13. Este capítulo 2 de Daniel es uno de los más importantes en lo relacionado al tema de la profecía bíblica. El escritor Arthur Petrill ha dicho del mismo lo siguiente: domine ese capítulo y los capítulos subsiguientes serán fáciles de entender. Mi amigo, este capítulo nos presenta uno de los cuadros más completos de historia mundial presentados en toda la Biblia. Muchos comentaristas bíblicos lo consideran como el ABC de la profecía.
En él la soberanía de Dios se presenta claramente en esta hermosa porción de la Biblia. Así es que encontramos en este capítulo 2 el método de Dios de dar revelación divina a su pueblo. Y encontramos también Dios soberano en el cielo dirigiendo la historia y el curso de la humanidad. En primer lugar, tenemos el interesante sueño del rey Nabucodonosor y la piedra que azotó la imagen que vio el rey Nabucodonosor en sus pies. Vamos a ver en primer lugar lo que ocurre con este sueño. Y a este rey, que fue el rey que comenzó el tiempo de los gentiles, y es muy interesante los que estudian la profecía bíblica, que sepan que el tiempo de los gentiles se prolongó desde los tiempos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, de hecho, cuando conquistó a Jerusalén en el año 606 antes del Señor Jesucristo, comenzó el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo terminará el tiempo de los gentiles? Es muy importante este tiempo porque Cristo se refirió a él en Lucas 21-24 diciendo que Jerusalén sería hollada, gobernada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. El tiempo de los gentiles se cumplirá cuando Cristo regrese en su segunda venida y termine con el anticristo aquí en la tierra, y entonces termina el tiempo cuando las naciones gentiles han dominado sobre la nación de Israel, y entonces Cristo entrará en el milenio con Israel y la iglesia a gobernar en esta tierra durante 1000 años. Pero fue durante el tiempo de Nabucodonosor que se inauguró el tiempo de los gentiles. Y vamos a ver en este sueño de Nabucodonosor cómo Dios le muestra a este monarca, que fue el monarca principal, diríamos, en dar comienzo al tiempo de los gentiles, la historia del mundo. Y recuerde, Dios le va a mostrar a este monarca en un sueño la historia del mundo, pero cómo el hombre la mira desde el punto de vista del ser humano. Y le voy a decir, la historia mundial, la historia general, es vista en la Biblia desde el punto de vista de Dios. Y las naciones principales que se presentan en la Biblia son las naciones que tienen que ver, que están relacionadas también con Israel. Es decir, que las demás naciones del mundo, aunque Dios quiere que sean salvas, ellas no aparecen en la Biblia, sino están sumamente, íntimamente relacionadas con la nación de Israel. Y en este sueño la Biblia nos dice que Nabucodonosor pues estuvo pensando acerca del futuro de su reino. Él estuvo pensando, meditando durante la noche, y entonces Dios le trajo un sueño a este hombre. Pero hubo una dificultad, y fue que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Y él entonces mandó a buscar a todas aquellas gentes que eran sabios en sus reinos, a los adivinos, a los caldeos, a los hombres encantadores, bueno, toda esa gente que los reyes paganos por lo regular tenían un grupo de consejeros, en los cuales estaban magos, adivinos, hombres que leían el horóscopo, toda esta gente estaban allí, y el rey los mandó a buscar para que le interpretaran el sueño. Ahora, había una dificultad que era diferente a los demás sueños que posiblemente el rey u otras personas habían consultado a aquella gente, y era que el sueño se le había olvidado a Nabucodonosor. Usted sabe, esta gente que son expertos en decir sueños, pues hasta tienen libros en los cuales, si usted les relata el sueño, pues ellos tienen libros, qué significa esta imagen, qué significa aquel tipo, y le podían decir al rey cualquier cosa. Pero este sueño que el rey había recibido era un sueño divino, Dios mismo se lo había dado. Y cuando Dios da algo, el enemigo, ni los adivinos, ni los hombres acá que leen la astrología y todas esas cosas que está de moda hoy en día y que es la religión que empezó en Babilonia y en Babel, no lo pueden revelar. Así es que después que esta gente no le pudieron revelar el sueño a Nabucodonosor, como hemos visto en la lectura que hemos tenido, Nabucodonosor se llenó de ira. Y le dijo, muéstrenme el sueño, porque si no lo que ustedes están preparando es una estrategia, es algo mentiroso. Nabucodonosor se dio cuenta que aquella gente muchas veces lo que hacían era mentiras. Y el mundo hoy en día está engañado con este tipo de adivinos. Por ejemplo, en la mayoría de los periódicos en nuestro día aparecen el horóscopo. Todas estas cosas, hermanos, ni mire tan siquiera estas cosas, porque estas cosas tienen su origen en Babilonia. Y lo que esta gente que lee en la palma de la mano, que los espiritistas, toda esta gente, lo que hacen es engañar al pueblo
pueblo. Solo Dios y su palabra tiene la verdad. Si usted quiere saber el futuro sobre el mundo y sobre la historia aún de su vida, lea la palabra de Dios, busque la Biblia y no se deje engañar por ninguna otra persona. Lea la palabra de Dios, ahí está la historia completa revelada desde el punto de vista de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Así es que Nabucodonosor era un hombre sumamente fuerte, y entonces él pasó un edicto que ya que esta gente no le revelaban su sueño, él se perturbó, el sueño lo perturbó, se le olvidó, no sabía qué era, pero toda su vida cayó en depresión, y entonces él pasó una ley que mataran a todos esos sabios, que no dejaran ni uno tan siquiera vivo. Y entonces Daniel pues era uno de esos sabios, y sus 3 jóvenes compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, también eran sabios. Estaban en aquella ocasión a punto de perecer. Este sueño Nabucodonosor lo tuvo, dice, en el segundo año de su reinado. Posiblemente era como el año 603 o 604 antes de Cristo. Y, amados hermanos, cuando Daniel supo que iban a matar a todos los magos, dice que le dijo a Arioc, que era el jefe de aquellos hombres que estaban buscando para sentenciar a los magos, que le diera tiempo de ir donde el rey. Y Daniel le dice, déjame ir donde el rey y con la ayuda del Señor yo voy a revelar ese sueño. Daniel en ese momento vemos que confiaba en la revelación divina. Revelación divina es revelación que da Dios directamente. Le voy a decir, para usted entender la Biblia, Dios mismo le tiene que hablar a su corazón y darle entendimiento por medio del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Si usted quiere entender la profecía bíblica también, el Espíritu de Dios tiene que abrirle su entendimiento y darle revelación divina también, y Dios desea hacerlo. Así es que cuando Arioc sabe esto, va donde el rey y le dice, aquí hay un hombre de los que vinieron de Judea que dice que él puede revelar el sueño, y el rey le permitió entonces a Daniel que viniera donde él. Daniel le dijo a Nabucodonosor, dame un poco de tiempo y yo te voy a revelar el sueño que se te ha olvidado. Daniel tenía fe en Dios. Daniel entonces regresa, dice la Biblia, a su casa, va donde sus 3 compañeros y le informa que él le ha informado al rey que él va a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Quizás Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, pero ya lo sabes. Y Daniel le dice, no lo sé, pero vámonos a orar. Y citó una reunión de oración. Daniel es un hombre que cree absolutamente en el poder de la oración. Y desde los versos 14 hasta el 45, usted ve este hombre buscando a Dios en oración. Amigos y hermanos, qué precioso es cuando el pueblo de Dios va delante de Dios en oración. Daniel es un gran ejemplo de un hombre que ora. Ellos 3 y Daniel oraron. Y entonces Dios en sueño le dio a Daniel también el sueño de Nabucodonosor. Y Daniel, pues, amados hermanos, empieza a alabar a Dios. Ustedes pueden ver desde los versos 14 en adelante. Dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Fíjese cómo Daniel se dirigió muy sabiamente a Arioc. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Entonces Daniel pidió el tiempo para orar. Vemos la actitud de Daniel durante ese tiempo cuando Dios le contestó la oración. Vamos a ver los versos 20 al 23, dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Vemos a Daniel prorrumpir entonces en alabanza a Dios. Vemos a Daniel también empezar a darle gracias a Dios. Sigue diciendo, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel reconoció que era Dios y no él. Quizás los pitonizos, aquellos adivinos, y todos mencionaban que tenían poderes ocultos para revelarle al rey aquellas cosas. Aquellos hombres le dijeron al rey, fíjese, es muy importante que ustedes vean en el verso 11, lo que aquellos hombres sabios de Babilonia le dijeron al rey. Le dijo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo puede declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y ahí Daniel diferenciaba, había una diferencia. Daniel no estaba de acuerdo con estos sabios en ese punto. Aquellos sabios decían que el Dios, los dioses, no podían morar en la carne humana.
Pero Daniel sí sabía que el Espíritu de Dios podía morar en él. Y de hecho Daniel es reconocido en este libro como aquel en persona en quien mora el Espíritu del Dios Santo. Usted va a ver esto a través del libro de Daniel. Así es que una de las diferencias es que aquella gente no sabían que el Dios poderoso, por medio del Espíritu Santo, podía morar en uno. Y eso es una cosa victoriosa y gloriosa. Daniel oró, dio acción de gracias a Dios, dio gloria y honra al Señor, y entonces fue donde el rey. Y vemos que le presenta al rey la declaración del sueño del rey, en los versos 24 al 30. Y aquí vamos a ver los 4 reinos terrenales. Daniel le dice al rey: mira, rey, lo que te sucedió fue que tú viste una imagen tremenda, una imagen grande. Y esta imagen tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, tenía los muslos y el vientre de bronce, y tenía las piernas, los pies y los dedos en parte de hierro y en parte de barro. Ahora, le quiero dar ahora una información acerca de estos 4 reinos. El primer reino que Nabucodonosor puede presentarle al rey es la cabeza de oro. La cabeza de oro representaba al reino de Babilonia. Y es interesante saber que el reino de Babilonia se caracterizó porque le ponían mucho énfasis al oro. Se dice que el templo de Marduk, el dios de Nabucodonosor, o Bel, estaba forrado de oro. Tenía una mesa de oro que pesaba más de 23,000 kilos de peso. La estatua que tenía este Marduk era de oro, y Babilonia se caracterizó por el oro. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor: mira, rey, en la estatua que tú viste tenía una cabeza de oro, y esa cabeza eres tú, y es el reino de Babilonia. Y amados hermanos, Daniel le dice al rey: pero después que tú termines va a haber otro reino. Y el pecho y los brazos de plata representan el imperio que va a venir después del imperio babilónico. Y este representó al imperio de los medos y los persas. Es interesante saber que la plata fue el metal más sobresaliente también en Media y en Persia. Se dice que las monedas que se empezaron a acuñar de plata empezaron allí en Media y Persia. Muchas monedas que han sido encontradas hoy en día de Media y Persia, se usaba mucho la plata en todo el imperio medo-persa. Fíjese que los metales empiezan a descender en valor y también en brillo. El oro tiene más valor y más brillo que la plata. Y el imperio medo-persa fue el que históricamente sucedió al reino de Babilonia. Es decir, el reino de Babilonia duró desde el 625 a.C. hasta el año 539 a.C. Duró un poquito, alrededor de 100 años, ni llegó a 100 años. Pero después de esto, en el año 539 a.C., pues los medos persas invadieron a Babilonia, y entonces comenzaron el reino medo-persa, que duró hasta el año 331. Pero Daniel le explicó al rey: fíjese que aquí está la profecía, porque la profecía es interesante, es la historia preescrita. La profecía es el plan de Dios para la humanidad. Y Daniel le dijo: después del reino medo-persa, del reino de plata, va a venir otro reino, un tercer reino, que compone el vientre y los muslos de bronce. Y interesante también porque el bronce fue el metal más usado en el reino griego. Los griegos iban a ser el tercer reino. Y el bronce se usaba muchísimo en los escudos, en las corazas de los griegos. El bronce fue el metal más usado también y se conocía como un imperio de bronce. Ahora, Daniel le dice al rey que él vio un cuarto reino que estaba compuesto por las piernas, que eran de hierro, las 2 piernas de hierro, y después los pies, que iban a ser con 10 dedos, y estos iban a ser en parte de hierro y en parte de barro. La parte final del reino iba a ser de 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro. Y ese cuarto reino fue el reino de Roma. En el año 168 precisamente cayó el reino de los griegos y empezó el reino de Roma.
Y a Roma se conoce como el reino de hierro. Aún en la historia, el hierro fue muy usado por los romanos. Le dieron nuevo uso y empezaron a hacer sus escudos, todas estas cosas en un metal muy poderoso, el hierro. Y también las legiones romanas se le conocieron como las legiones de hierro y el imperio de hierro. Así es que vemos en la historia, hermano, qué hermoso. Y esto fue, Daniel le reveló esto a cientos de años antes de ocurrir las cosas. Daniel le dio esta revelación al rey. Y lo último que Daniel vio en la estatua de Nabucodonosor fueron 10 reinos. O sea, el reino romano se dividía en 10 partes. Y le voy a decir, nosotros en la historia hemos pasado ya por la cabeza de oro, que fue el reino de los babilónicos, el pecho y los brazos de plata, el reino de los medos persas. Hemos pasado ya por el reino de los griegos y hemos pasado por la primera parte del reino romano. Ahora, la última parte del reino romano, que son los 10 dedos, esto va a ocurrir en nuestros días. Y ya lo estamos viendo, el reino romano se va a tener un reavivamiento en nuestros días. Y es durante el tiempo de los 10 dedos, la última parte del imperio romano, cuando esas 10 naciones surjan de nuevo en la tierra, que va a venir la piedra no cortada con mano humana, que es Cristo Jesús, y va a darle a la imagen en los dedos, en la parte final, en los dedos, y entonces esta piedra que representa a Cristo y su reino, va a crecer y va a ser un monte que va a llenar toda la tierra. Cristo va a venir en su segunda venida, cuando aparezcan estas 10 naciones, y van a formar de nuevo, a reavivir el reino babilónico, y entonces durante esa última parte, etapa del reino romano, que viene Cristo. Ahora, el reino romano históricamente empezó en el 168 a.C. y se extendió hasta el 476 después de Cristo. Como ustedes pueden ver, las piernas y los pies que representan este reino es lo más largo del cuerpo, y el reino romano duró cerca de 600 años. Ahora, en el 676 este reino pues fue tumbado por las naciones nómadas que atacaron, tribus nómadas que atacaron a Roma, como los vándalos, como los visigodos, como los godos, lombardos. Toda esta gente atacaron a Roma y destruyeron el imperio romano. Ahora, después del imperio romano caer, muchas otras gente han tratado de establecer imperios, pero no lo han podido hacer. Y a lo último de los tiempos se va a reavivar el imperio romano. Y eso lo estamos viendo, de hecho, en nuestros días. En lo que se llama hoy en día el mercado común europeo, es precisamente un esfuerzo que se está haciendo en Europa para establecer los Estados Unidos de Europa. Y es durante el tiempo cuando los Estados Unidos de Europa aparezcan, porque ahí también va a surgir el anticristo, que vamos a ver más adelante en el libro de Daniel, es que Cristo va a regresar a la tierra. Y es muy interesante porque ya, amigos y hermanos, estos reinos están formándose. El mercado común europeo está formado ya por Alemania, Inglaterra, está formado por Francia, Italia, está formado por el país de España, Portugal, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Grecia. Usted tiene que ya estas 10 naciones están de hecho unidas, y aún se han unido unas 2 más, Irlanda y Dinamarca. Pero la Biblia dice que cuando el anticristo venga, él va a tumbar 3 de esas naciones. Algunas de estas naciones se van a salir del mercado común europeo, y cuando el Señor regrese habrán 10. Pero ya las 10 naciones que representan esos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor han surgido en nuestros días. Esto es asunto de los últimos 10 o 15 años que ha ocurrido el reavivamiento del imperio romano. Amigo, Cristo nos enseña que Él va a regresar cuando este imperio romano se reavive en nuestros días. Ahora, Daniel le dio la explicación total al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor entonces encontramos que empieza a alabar a Dios. Encontramos que este rey pagano empieza a alabar al Dios de Daniel, y en el verso 44 de este hermoso capítulo dice: en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará el reino que no será jamás destruido. Este es el efecto que causa aquella interpretación en Nabucodonosor. Sé que Nabucodonosor reverencia al Dios de Daniel. El verso 46, interesante. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Dios, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso a Daniel. Fíjese, el rey reverenció a Dios
¿verdad?, en ese momento al Dios de Daniel. El rey reconoce a Dios superior a los dioses babilónicos. El verso 46 dice, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, el Dios de dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Allí el rey empieza a reconocer al Dios del cielo. El profeta recibe del rey riquezas y poder. El verso 48 nos dice así, entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio un puesto grandísimo y también le dio muchos honores y grandes dones, estos son regalos materiales. Le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Fíjese qué lindo es tener la revelación divina. El verso 49 nos enseña también que los amigos de Daniel también subieron en su posición en el gobierno. Y dice así, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así es que, amigos y hermanos, Daniel no se olvidó de aquellos 3 jóvenes compañeros de él que le ayudaron a orar para que Dios revelara el sueño, porque Daniel sabía que no estaba solo en él, sino que aquellos jóvenes le habían ayudado a orar, y por eso Daniel les invita y le pide al rey que aquellos 3 jóvenes también deben estar gobernando en Babilonia. Y vemos como Dios en su providencia coloca a estos hijos de Dios en posiciones claves para ayudar también a los demás judíos que estaban allí en esa ocasión prisioneros en Babilonia. Mi amigo y hermano, es glorioso saber que Dios tiene un plan definido para la humanidad en general. Él también tiene un glorioso plan para nuestras vidas en particular. Dios dará la última palabra en la historia del hombre, y eso es tan importante, es hermoso estar al lado del Dios de toda victoria y saber que somos más que vencedores por medio de Jesús, quien nos amó. Quiero orar para que el Señor le bendiga y le ayude en estos días usted estar firme en su fe en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Padre, te alabo y te glorifico porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú das revelación divina a tus siervos para entender aquellos misterios que el hombre secular, el hombre natural no puede entender. Pero el Espíritu Santo tuyo, como moró en Daniel para darle aquella revelación en el tiempo de Nabucodonosor, Señor, hoy mora en tus siervos para revelarnos las palabras y ponernos al día en este plan profético de los últimos días. Bendice, oh Dios, a cada estudiante, a cada hermano que en este día ha podido venir en contacto con este programa, y ayúdale, Señor, a reconocer que el tiempo se está acortando y que la venida de Cristo se aproxima y que tenemos que hacer preparativos para el encuentro con nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y por la lección de hoy. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mi amigo, quiero darle una buena noticia. Y es que tenemos esta guía de estudio bíblico que debe acompañar estos estudios y la haremos llegar a usted. Si usted nos escribe, inmediatamente nos llama a los teléfonos que estamos presentándole, y le queremos decir que si usted nos ayuda con $3 para cubrir el costo de la producción de la guía y el envío por correo, le haremos llegar esta guía a usted. Así es que por un mínimo de $3 queremos que usted nos ayude para poder continuar adelante. Acompáñanos al gran culto especial honrando a los oficiales de custodia.